El invitado de hoy es Iñaki López de Viñaspre. Es un cocinero vasco y además es antropólogo de la alimentación. Él ya lleva 20 años con un proyecto gastronómico en Argentina, un clásico de San Telmo Sagardi, y recientemente abrió un restaurante nuevo que se llama Berría en el barrio de Colegiales. Bueno, vamos a hablar sobre la gastronomía, por supuesto, sobre su mirada como antropólogo, qué es lo que nos lleva a los humanos a reunirnos en torno a la mesa y un poco de las similitudes que hay entre la tradición vasca y la argentina. Va a ser muy interesante la conversación. Acompáñenme. Bienvenido Iñaki, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que te presentes, que cuentes vos cómo te gusta presentarte. Bien, pues nada, muchas gracias por invitarme y por estar aquí contigo. Una charla seguro que agradable, que hemos tenido muchas. Sí. Bueno, yo soy Iñaki López de Viñaspre, fundador hace 31 años del Grupo Sagardi, es un grupo de restaurantes que nace entre mi hermano y yo, Miquel, un poco como vocación de sacar la cocina vasca tradicional fuera del País Vasco, ¿no? Ese ya era el leitmotiv del principio y con eso hemos tirado 31 años con esa línea y esa orientación, ¿no? Y bueno, me toca liderar el proyecto, darle alma, ser fieles a nuestros principios. Ese es mi trabajo fundamental, hacerlo crecer y llegar la cocina vasca a otros lugares que no lo conocían. Y luego aparte, pues mi formación, aparte de cocinero, soy antropólogo de la alimentación y me encanta entender por qué las personas comemos como comemos y eso hace que seamos como somos, ¿no? Exacto. Si uno revisa tu recorrido, ¿no? Vos te iniciaste cocinando con tu abuela de muy chiquito. Después en un momento decidiste estudiar antropología de la alimentación. Parece como si hubieras construido una serie de pasos para llegar a este momento, Mm. ¿no? ¿Es un poco así o fue algo que se fue dando con el tiempo? ¿Qué decirte? Yo creo que las cosas en la vida a veces se dan, ¿no? Pero también hay que Ujú, saber escucharte a ti mismo, ¿no? Qué es lo que te pide y lo que te gusta y lo que quieres hacer, ¿no? Y si lo escuchas, pues normalmente ya sigues un camino adecuado y un camino que es lo tuyo, ¿no? Y eso te ayuda también a ser feliz. Yo digo que hoy, pues si miras objetivamente, nos toca trabajar mucho, pero yo cada día me levanto como para jugar, ¿no? O sea, al final todo el día estás jugando a lo que te gusta, ¿no? ujú, Y yo creo que esa es de las mayores satisfacciones que hay en la vida y de las cosas que más orgullosos nos podemos sentir, ¿no? ujú. Cuando nació, ya nació como Grupo Sagardi Cocineros Vascos. Sí, Ujú. ¿Y tu hermano también es cocinero? mi hermano también es Ajá, cocinero. ajá. ¿Y Sí, qué, sí. qué es lo que imaginaron cuando construyeron esta sociedad? Bueno, pues mira, yo creo que todo viene de cuando sales del País Vasco, ¿no? Sales Ujú, de tu territorio, ¿no? Y, y yo me acuerdo que fuimos a estudiar a Barcelona y cuando sales fuera te das cuenta del valor que la cocina vasca tenía. Mucha gente iba los fines de semana al País Vasco a comer bien, ujú, que lo sigue haciendo la gente, y te das cuenta que hay un gran cariño y una gran devoción por la cocina vasca, por un lado, y por el otro no hay o no había sitios representativos de la cocina vasca, claro. ¿no? Te puedes encontrar en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, pues cocinas de todo el mundo, francesa, china, japonesa, tal, y no había buena cocina vasca, ¿no? Ujú, Pues bueno, de esa visión poco a poco vas madurando, vas entendiendo, y hace 31 años abrimos un pequeño lugar que era Irati, una bodeguita muy pequeña con una barra de pinchos y 4 mesas nada más. ujú. Y ahí empezamos a jugar, a probar, a cocinar, a ver cómo el cliente aceptaba y le gustaba lo que sabíamos hacer. Y a partir de ahí pues ya nos pusimos y empezamos a crecer, desarrollar otros proyectos y Ujú. hasta el día de hoy. Al final es todo una cosa viene detrás de otra, no hay
tampoco un plan estratégico que No, no. digas que Van, tienes que va obligarte. pasando. Van pasando las cosas, eso es. Ujú. Eso es. También sos embajador actualmente de turismo gastronómico, Sí. representando. Soy embajador del Gobierno Vasco de Turismo Ujú, Gastronómico y soy embajador de ONU Turismo para la gastronomía. ujú, Y bueno, son dos cosas que me dan mucho orgullo, ¿no? Porque de alguna forma, pues bueno, nos posiciona, ¿no? claro. Como alguien que todos los días hace lo que le gusta hacer y lo que quiere hacer, pero que al Ujú, final está bien que se reconozca y ayuda a que la cocina vasca se conozca en el mundo, ¿no? claro. ¿Cómo te contribuye tu formación como antropólogo de la alimentación? Este, Bueno, yo creo que me ayuda a entender, ¿no? A ujú, entender y comprender, ¿no? Comprender qué tienen las personas en su fuero interno, ¿no? Creo que la alimentación, yo siempre digo que es el segundo acto más íntimo del ser humano, ¿no? ujú. Pero el primero, que es el sexo o el amor, eh, no se puede hacer todos los días, ¿vale? En Ujú. cambio, comer lo hacemos 3 veces al día, Es ¿no? cierto. O sea que prácticamente se convierte en el acto central de la vida de las personas, ¿no? Es el único acto que hacen todas las personas en todo el mundo, Eso al es, menos eso 2 veces al eso día, ¿no? es, Claro. eso es, ¿no? Ujú, Y además es una cosa que es muy importante porque a veces no nos damos cuenta que el acto de comer estamos introduciendo alimento dentro de nuestro cuerpo. O sea, tú puedes leer un libro, pues te quedas con la filosofía, las sensaciones, ujú. puedes ver una película, pues lo mismo, ¿no? Cuando tú comes estás introduciendo cosas dentro de tu cuerpo. Por un lado te alimentas, o te malalimentas, o te bien alimentas. Por otro lado, tu cuerpo te dice si lo que le has introducido es bueno o no es bueno, es sano o no es sano. Ujú. Tercero, genera placer, ¿vale? Porque pues, Sí. la satisfacción de comer y compartir también genera placer. Ujú. Y luego genera hermandad y humanidad, ¿no? Genera sociedad. O sea, al final el acto de comer es el acto social más grande que hay, ¿no? Ujú. Donde compartimos, disfrutamos, charlamos, pensamos, reímos, bueno. Claro. ¿Y eso en tu experiencia es más allá del país, de la nacionalidad, de la cultura de la que estemos hablando? ¿Se Y produce yo lo creo mismo? que es en todo el mundo. Creo que es en todo el mundo, en todos los lugares, el comer y compartir es un acto social fundamental. Si somos humanos, porque somos animales sociales. Pero para los vascos igual es un poquito más. A O ver, sea, contame cómo es esa los vascos tradición. el comer es una cosa absolutamente sagrada. Todo pasa alrededor de una mesa, todo, siempre, ¿no? Desde un nacimiento, una separación, un enamoramiento, un negocio, una muerte, todo pasa por la mesa. Al final se muere alguien, le lloramos, pero hay que sentarse en la mesa a comer luego, ¿no? Ujú, Y claro. acordarse del muerto, ¿no? Pues bueno, eso es muy importante, ¿no? Y además no solo eso, sino que en el País Vasco hay una vocación muy grande por cocinar. Ten en cuenta que existe una institución que no existe en ningún lugar del mundo, que son las sociedades gastronómicas. Ujú, Son clubs culturales donde los socios simplemente se unen para cocinar juntos y comer juntos lo que han cocinado. ¿Vale? ujú. O sea, es la razón de ser, ¿no? Y eso genera sociedad, genera hermanamiento, genera cultura, genera amistad. Bueno, ¿y cómo se llama el club? Pues mira, se llama Euskal Saleak, Ujú, que en vasco quiere decir el lugar de los vascos, sí. ¿vale? Y bueno, y ahí nos dedicamos a eso, ¿no? Ujú. Y es un lugar donde el día que vengas, pues te llevaré, Bien. cocinaremos juntos Ay, me y encanta. comeremos juntos, ¿no? Y Escúchame, ¿y los socios quiénes son? de todo, de todo. Ujú. Normalmente, No es que son cocineros los no, socios, algunos no. cocinero profesional, pero el resto es gente que tiene su oficio, su vida profesional diferente, Ujú. la que sea, pero tiene la afición de compartir, de cocinar juntos y de comer juntos, ¿no? Y los platos más emblemáticos de la cocina vasca, no digo los del club, sino los Sí. más emblemáticos de la cocina vasca, ¿cuáles son? Pues mira, yo te diría, primero, la cocina vasca tiene una razón muy fuerte de ser, que está muy asociada al fuego. Ujú, ¿Vale? Entonces la parrilla como elemento de funcionamiento es un elemento central para la cocina. Por ahí pasan los mejores chuletones, las mejores carnes, pescados enteros, verduras, ujú, prácticamente todo, ¿no? Y luego la cocina vasca tradicional, te diría que tiene tres salsas que son básicas, fundamentales, que sería la salsa vizcaína, ujú, que es una salsa hecha con pimientos secos,
tomate y normalmente se utiliza caldo de carne o caldo de pollo o tal, ¿vale? Luego la salsa pil pil, que es una salsa que se saca sacando pil pil, es un poco el meneo de la cazuela, ¿no? Pil Ujú. pil pil, Mira. ligando el aceite de oliva con la gelatina del pescado, Sí. ¿vale? Y la tercera sería la salsa verde, que es una salsa hecha con vino blanco, con la gelatina del pescado y mucho perejil, por eso se llama Perejil. salsa verde, ¿vale? Ujú. Y luego la última, que es muy desconocida y muy apartada del resto del mundo, es la salsa negra o la salsa de tinta hecha con la tinta del chipirón, la Ujú. tinta del calamar, y bueno, que es absolutamente extraordinaria, ¿no? Ujú. Ujú. Ahí las salsas. ¿Y los platos? Y esa es La base de la la base de mayoría. todo, ¿no? Y luego la cocina vasca tiene, como otras cocinas populares, tiene, yo creo, la virtud de la escasez. O sea, al final, la vida durante cientos y cientos de años en el País Vasco ha sido una vida muy dura, la vida del campo, Ujú. mal tiempo, frío, montaña, un mar bravo, Ujú. cultivar el caserío, que era la unidad familiar, pues hacía muy poquito de muchas cosas para poder Claro. sobrevivir, ¿no? Pues tenía una huerta pequeñita, pero a veces se estropeaba, y no sé qué. Iba a buscar setas al monte, cazaba, pescaba. De todo eso se generaba una gastronomía que yo creo que el cariño, ¿no?, de nuestras abuelas y tatarabuelas, pues ha dado una cocina que con recursos muy escasos era muy sana alimenticiamente, pero también muy agradable y una muestra de amor, ¿no? A la Ujú. familia y a su gente. Y ese es el origen de la cocina vasca. Ahí tal vez me equivoco en mi apreciación, pero me parece como si ahora hubiera más un mundo de hombres, de varones cocinando y el relato del pasado está más asociado a las abuelas. Y ¿puede ser que haya algo de eso o en tu Eh, círculo, digamos? yo, mira, la sociedad vasca, por lo menos, que es una sociedad muy matriarcal, Ujú. prácticamente la transmisión de las cosas es de mujer a mujer, ¿vale? El- la cultura y el aprendizaje y el aprendizaje de la cocina de generación a generación ha pasado a través de las mujeres. Esa es una Ujú. realidad. Incluso con las parrillas que mencionas. Incluso también, sí, 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 es una realidad y Ujú. es así, ¿no? Y bueno, y hoy vivimos en un mundo moderno donde el esnovismo muchas veces, ya lo sabes, el egocentrismo, Ujú. pues está por encima de la realidad, ¿no? Entonces hay grandes chefs estrellas que presumen todos los días de ser estrellados y estar todo el día en la televisión y en todos lados, y esos normalmente suelen ser hombres, por desgracia. Ujú. Está bien. Esa es mi teoría, ¿eh? Está bien, estoy de acuerdo, creo. Bueno, y algo de lo que relatás a mí se me hace parecido a la Argentina, ¿no? Algo, este vínculo con el fuego, este vínculo con la mesa, con la comensalidad. No sé si vos ves cierta similitud o no es así. Bueno, veo mucha, Ujú. primero porque la sociedad argentina, una parte importante o un legado, ¿no?, de la fusión de la Argentina fueron los vascos inmigrantes que también aportaron Sí. cositas aquí junto a otras culturas y otros pueblos, ¿no? Y hay un dato muy curioso que yo creo es muy interesante cuando se empieza a extender por la pampa la cría de las vacas, la cría Ujú. del ganado, se van a buscar lugares en el mundo donde hubiese pastores, cultura del pastoreo, ¿no? Ujú. Y una parte importante de los chicos muy jóvenes que venían con 10 o Ajá. 12 años, que vinieron a Argentina, a La Eran, Pampa, eran vascos, ¿vale? ajá. También vinieron húngaros, gente de Ujú. todo el Eso, mundo. eso es cuando ya se empezó a mejorar la raza vacuna, digamos. Bueno, No, no en la época del ganado cimarrón. sí, sí, ¿no? Cuando Ah, se empieza a algo echar así. ganado y empieza Ujú. a tal. Entonces, esos pastores eran chavales muy jóvenes, vivían en la pampa prácticamente, igual una Claro. vez al mes o cada 2 meses tocaban contacto con la civilización, pero el Ujú. resto vivían entre ellos Claro. y con el ganado. Y el hábito normal de alimentación era que una vez cada 15 días o cada X días mataban un ternero, lo pelaban, encendían un fuego
y asaban el ternero entero, ¿no? Y lo tenían que asar, como el animal estaba recién muerto, Claro, y tenía el rigor mortis, pues lo tenían que asar muchas horas para que al final se rompiese la fibra y poder comer, ¿no? Y entonces durante 2 o 3 días comían todo lo que podían, y el resto, que ya estaba cocinado y estaba ahumado, pues lo metían debajo de las sillas de montar, y era el chacri, que luego durante el resto de días era el alimento que comían, ¿no? Bueno, pues de ahí nace el origen del asado argentino, ¿no? claro. Ese es el origen primitivo y el origen tal. Hoy creo que es un valor patrimonial, cultural de la Argentina, el asado, Ujú. muy importante, pero es muy bonito entender cuál es su Sí, nacimiento y sí, de dónde viene, ¿no? totalmente. Y bueno, y yo creo que son cosas muy interesantes, muy Ujú, interesantes. ujú. Mira, desconocía ese vínculo con los Sí, vascos. Y está bueno porque, bueno, no son cosas escritas, ¿no? sí, Hay que hay bucear que mucho buscarlas un poquito. para encontrar algo. Bueno, está claro tu vínculo con la carne, ¿no? Ahí, cualquiera que te busca en un buscador, es Iñaki hablando de la vaca vieja. Sí. Quiero que me cuentes un poco cómo es eso, qué implica esta vaca vieja en todo, ¿no? En cualidad culinaria, en sabor, y también cómo de disponible está acá en la Argentina en este momento. Pues mira, yo te diría, para mí una vaca, los dos elementos más fundamentales de la calidad están la alimentación y la edad, ¿vale? Ujú, Hoy todo el mundo está hablando de razas como si fuesen marcas de automóviles, de no sé qué, ujú, si el Guayu, el Hereford, y tal, no sé qué. Para ujú. mí no tiene ninguna importancia. Para mí lo más Da importante lo es, mismo si es una lechera que me una... da lo Ok. mismo, me da lo mismo. A mí me importa cómo ha estado alimentado el animal. Si ese animal está alimentado de pasto, bien cuidado, bien atendido, normalmente en explotaciones pequeñas y familiares, Ujú, eso le da una categoría absolutamente diferente y un valor gastronómico, organoléptico totalmente ujú, distinto. Y la edad es un aspecto mejorante en eso, ¿vale? Yo te diría que si podemos hacer un paralelismo con un muy buen vino, ¿vale? ujú. Un muy buen vino, lo importante que es La guarda. la tierra y la Claro. uva, lo Ujú. primero, o sea, que sea muy buena tierra, muy buena uva, que Sí, definamos tal, el grado de madurez, el punto tal, y luego si es muy bueno, la con los capacidad. años mejora ese vino, ¿no? Claro, Si es malo, será malo y viejo después, ¿no? claro. Pues es lo mismo, ¿no? Para mí, el factor de la alimentación y el factor de la edad es un valor. Y ese Ujú, animal, ¿por qué lo digo? Porque al final un novillo o una ternera de un año y medio, puede ser un buen animal, puede ser muy interesante, es un animal fino, si ujú, está bien alimentado, seguro, pero ese animal con los años va ganando estructura en el sabor, va ganando infiltración de las grasas naturales en sus carnes, ujú. va ganando esa fusión, ¿no?, de sabores y complejidad de sabores que no la tiene un animal de un año, Claro, para mí, claro. ¿no? Hay un desequilibrio que se produce a mayor edad, más sabor y un poco menos de terneza y viceversa, mucha terneza y nada de sabor. ¿Es así? Sí, pero la terneza no está asociada a la edad del animal, Ah, está asociada a la maduración. ah, ¿Vale? Que esa es la siguiente fase, ok. digamos, es la primera fase del cocinero. La Ujú, primera manera de cocinar la carne es la maduración. La maduración tiene dos funciones. La primera, eliminar el rigor mortis, pero ujú. pasa también en un ternero o una ternera. O sea, un animal acabado de sacrificar hoy, Sí, aunque tenga un año, está tieso, está agarrotado totalmente, ¿no? claro. Entonces ese animal necesita reposar en la cámara para que tal. Un animal grande puede reposar más tiempo. Para mí, si las condiciones de frío y humedad son las adecuadas en la cámara, yo Ujú, creo que es un animal que tiene que estar 6, 8 semanas madurando. ujú. Por un lado se le elimina el rigor mortis, pero por otro lado empieza a fusionarse los sabores de la carne y de las grasas naturales, y al final compone un animal absolutamente tierno, pero con una complejidad de sabores maravillosa. Ujú. O sea que de mínima 6 semanas. Si tenemos buena instalación de frío y humedad, sí. Ujú, ujú. ¿Y qué maduras? ¿La media res completa o los cortes? No, nosotros maduramos el lomo El entero. lomo El entero. lomo es el Ok. costillar, el Sí. costillar entero. Ah, ok. Eso es. Ok.
¿Y con eso qué sacás? Y con eso sacamos el chuletón, El que chuletón. para nosotros es el plato rey, ¿vale? El chuletón puede ser, evidentemente, el lomo bajo o el lomo alto, Ujú. que son diferentes. A mí Que me, sale de las 7 del costillas, costillar, del de todas costillar las de costillas todo. Ok, enteras, ok. ¿eh? Las superiores o la parte superior del animal Sí, es el lomo alto y la parte inferior el lomo bajo, ok. que para mí son texturas diferentes de carne, pero muy buenas las dos, en un animal Ujú. bueno, muy buenas, diferentes pero muy Sí. buenas, ¿vale? Y al final es un corte, prácticamente es un corte de 3 4 dedos, Ujú. se corta prácticamente por la línea de la costilla y al final te queda una pieza pues de un animal ya mayor de 8 o 10 años, pues una pieza entre 1,5 kg y 2,4 kg, por ejemplo. Claro. Wow. Y esa chuleta que ya está madurada va a la parrilla. Ujú. Nuestra manera de asar, que difiere un poco de la manera tradicional argentina, Ujú. aunque ahora muchos jóvenes cocineros están empezando a adaptar fórmulas también parecidas a la nuestra de asado, ¿vale? Sí. Nuestra manera de asar es con mucho poder calorífico, mucho fuego, Ujú. mucho carbón y sellar muy bien la chuleta por un lado y por el otro. A nosotros nos Ujú. interesa que los sabores y los jugos se queden en el interior, Claro. ¿vale? Por eso hay que sellar. Ujú. Nuestra manera, nosotros decimos que nosotros asamos de fuera adentro, ¿vale? Y cuando tú asas con muy poco poder calorífico, Al asas de revés. dentro afuera. O sea, Ujú. te interesa poner la carne de color gris primero y luego la acabas de tostar un poco. Nosotros al revés, la tostamos, Ujú. la acabamos de confitar, pero nos interesa que el interior quede jugoso, de color rojo, elegante. Nosotros llamamos la bandera de los 3 colores, ¿no? Una tostada, Claro. otra una línea que tiene que dar una línea marrón y luego el rojo intenso con Ujú. todos los jugos en el interior. Ujú. ¿Y qué me decís mucha temperatura? ¿De qué temperatura estamos hablando? Bueno, mucho poder calorífico, pero sí, ya nos ponemos en los 300, 300. 300 y pico grados. Sí, sí. Ujú, ujú. ¿Y eso solo con carbón lo lográs? Solo con carbón, sí. Ok, Sí, no, no sí. usan leña. No, 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 porque bueno, la leña al final, si usas leña, la Sí, conviertes en carbón, ¿no? claro, sí, sí. Pero preferimos el carbón porque es mucho más regular, mucho Ujú. más homogéneo y además el carbón ha perdido también mucha de la resina y de la grasa que la madera tiene. Ujú. Pues no nos interesa que le aporte mucho sabor al Claro, asado. la madera te va a aportar Eso más. es, eso es, la madera aporta más, ¿no? Ujú, Al final lo que nos interesa es buscar el verdadero sabor de la carne, ¿eh? ujú, ujú. ¿Y qué tan fácil te resulta conseguir ese animal En para el restaurante en Argentina. Argentina? Bueno, mira, yo te voy a contar la anécdota cuando nosotros llegamos a Buenos Aires hace 20 años y abrimos el restaurante hace 18, Sagardi, en San Sagasti. Telmo, pues nos pusimos a buscar productores, tal, no sé qué, carniceros por todos lados. Y la primera definición que nos dijeron cuando yo le hablaba de este animal, me decía, vos querés chatarra. No, le llamaban chatarra, ¿no? El animal mayor pues Claro. servía para hacer hamburguesas, para hacer lo que sea, pero no era... Vale, hoy empieza a haber una tendencia ya en ganaderos Ujú. y en carniceros en Argentina que cuidan el animal muchos más años y porque entienden el Claro. valor por un lado gastronómico y también económico que ese animal tiene, Ujú, ¿vale? ujú. Yo también creo una cosa y te voy a hablar de algo que igual es un poco polémico, pero también cómo comemos tiene mucho que ver con la economía de un territorio, de un país, de una zona, ¿no? Mucho, ¿no? Bueno, ahí directamente ligado, ¿no? Eso Porque es, de hecho en un directamente momento ligado, se claro, dejó de claro, producir vaca claro. que no fuera Eso ternera. es, eso es. Entonces la Sí, Argentina, como ha sí, estado sí. por un lado condicionada por sus vaivenes de la economía, Ujú. quiere decir que el productor, si al año podía sacar el animal y cobrar, Claro. pues ya lo había solucionado, ¿no? Y luego también Argentina durante decenas y decenas de años ha sido la despensa del mundo, ¿no? Europa después de la posguerra pues se alimentó gracias a Argentina, ¿no? Ujú. Y entonces la carne para en muchos casos se convirtió en un commodity que se vendía en contenedores enteros al mundo y muchas veces a precio muy barato. Pero bueno, el negocio era producir Ujú. carne rápido y venderla, ¿no? Y tal, Sí, ¿no? sí. Yo creo que empieza a haber hoy productores conscientes
que empiezan a trabajar de otra manera y a entender que si cuidas muy bien el ganado, si le das años, si le das salud animal, ¿no? y bienestar animal, al final el producto que tienes tiene un valor diferente. No es un valor de commodity, sino un valor Claro, gastronómico, ¿no? tiene un valor Y eso. empieza a ver eso, ¿no? Ujú. Ahí. Lo que pasa que de un productor consciente, si no tiene ¿no? Si no hay demanda, la Claro. oferta se complica, ¿no? Me parece que ahora además se sumó una demanda. Tengo la Sí, sí, a ver, impresión. yo creo, mira, yo creo que nosotros el cocinero no puede ser solo alguien que cocina y da de comer. Creo que tenemos que tener otro papel en la sociedad, ¿no? Tenemos que dar de comer, sí, pero yo creo que también tenemos que ser prescriptores, tenemos que ser conectores, ¿no? Al final, si nosotros creemos en el productor y llevamos el producto, lo estamos acercando al consumidor final, que es el que se sienta en la mesa. Lo mismo hace el carnicero. Hoy hay carniceros ya que empiezan Bueno, a buscar ese producto, a llevarlo a su tienda y explicarle al cliente que esa carne es mucho mejor que la que él estaba acostumbrado. ujú, Cuando el cliente, el consumidor final, empieza a entender el valor diferencial que eso tiene, ya no vuelve al producto anterior. ¿Vale? Entonces yo creo que tenemos que ser conectores, tenemos que ser alguien que junte, ¿no?, al productor con el consumidor final y los haga amigos, y cuanto más cercanos estén, mejor, ¿no? ujú. Pues yo creo poco en los intermediarios, creo cada vez más en que es importante que cada ciudadano conozca lo que come y quién cultiva o quién elabora o quién produce lo que está comiendo, ¿no? Ujú, Y yo creo que eso es muy importante. ujú. ¿Y ves que eso se está produciendo? Empieza a haber un Empieza. movimiento, sí, Ujú, un movimiento muy interesante en ese camino, sí. ujú, ujú. ¿Y qué ocurre en tu país? ¿Pasa lo mismo o siempre hubo una cosa un poquitito más pareja de cercanía con el productor? A ver, en el País Vasco había mucha cercanía porque al final, como Claro, todo es un pueblo chiquito, todo el claro. mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es el que tiene la mejor huerta, quién es el pescador y que ha pescado tal, y Claro. muchas veces la relación ha sido directa, ¿no? A medida que han ido avanzando los años, también se ha convertido en una sociedad más moderna, en el peor Ujú. sentido de la palabra, Mucho y, supermercado, y mucho mucho. supermercado, mucho no sé qué, y Envasado. mucho mal intermediario por Claro. medio, ¿no? Entonces, eso genera también cierta incultura, ¿no? Yo creo que hoy empieza a haber un movimiento en el mundo, pasa en Euskadi, pero pasa en Argentina y pasa en muchos países del mundo, en el cual la gente está haciendo consciente de su alimentación. Y Ujú. entonces está diciendo, no, yo quiero saber cómo se hace lo que yo como, quién lo hace, cómo lo cuida, qué cariño le da, ¿no? Y quiero conocerlo. Entonces, si tú vas a un supermercado macro, pues al final eres un consumidor normalmente de cocina procesada Ujú. y tira adelante, ¿no? Y bueno, no te voy a decir nombres, pero existe en Europa uno posiblemente de los que sean de los mayores productores de comida procesada para las personas, ¿vale? Que a la vez es el mayor productor de comida para los animales, para mascotas, Bueno, ¿vale? está bien. Y fabrican en la misma fábrica, Claro, ¿vale? obviamente, Pues eso, que sepamos que obviamente. hoy la mayoría de la alimentación que nos están ofreciendo o nos están anunciando en los medios de comunicación o todo es pienso humano, Ujú, ¿vale? ujú. Bueno, Sí, hoy, tal vez cuando empezó la industria no era tan demoledora, ¿no? sí. Ahora es demoledora. Ahora es tremendo, Porque tremendo. vas viendo cómo copa todos los mercados, Sí, ¿no? De sí, sí, sí. repente hay quesos de especialidad y hace quesos de especialidad. Y de Claro, repente ¿no? claro. Empieza a meterse en las especialidades de cada Sí, sí. rubro y va copando la escena, ¿no? Este, Mira, oía el otro día una estadística, la Argentina en el año 80, ujú. el consumo per cápita quiere decir desde un bebé hasta el Sí, anciano más sí, anciano, había un consumo per cápita de 90 litros de vino al año. sí. Hoy el consumo per cápita es de 15 litros al año, No, es ¿vale? dramático, es dramático. Pero es dramático, primero por el vino, porque para mí es un producto alimenticio y Ujú. además es sano. Pero luego es dramático porque se ha sustituido, antes la gente, incluso los niños, tomaban un poquito de vino con soda o con agua en la mesa. Yo me crié Claro, yo con vino también, con ¿no? soda, Yo claro. también. Sí, Ahora está lleno de botellas de refrescos azucarados, no sé qué, todas las mesas de todas las ujú, casas, ¿no? sí, Bueno, pues eso trae diabetes, trae obesidad, trae ujú, múltiples enfermedades sí, sí, sí.
Sí, Pues ahí estamos. sí, sí, me Hay parece. que romper, creo que Sí. hay que romper una lanza y generar un movimiento ciudadano por la dignidad alimentaria, que también es la dignidad de los productores y que eso, pues bueno, genere algo, genera orgullo, creo también, ¿no? Al final, si no cuidamos la alimentación de nuestros hijos, de nuestra gente, de la gente que tenemos alrededor, ¿de quién la vamos a cuidar, no? Ujú, totalmente. Bueno, tenés Zagardi y Berría, que es como el Sí. bebé nuevo, bueno, no tan nuevo, pero Hace es 10 el más meses, sí, reciente, sí, 10 claro. meses. Contanos un poco el espíritu de cada uno de los lugares. Sí. Bueno, el Este, espíritu es el mismo, el que os he contado. O sea, al final hace 31 años nos embarcamos en esta aventura queriendo ser fieles a la cocina vasca de verdad. Y hemos además, de forma obsesiva, decidido que no queremos adaptarnos. O sea, no hay una adaptación al supuesto gusto de la gente de un país o de otro, tal, sino al ujú, final, cuando vas al País Vasco, tienes que decir si se come igual que en Sagardi, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? Yo creo que eso es un poco la cultura paralela que lleva Sagardi Berría. ujú, Y Berría, pues es un restaurante que está hecho pues 18 años después del primero, por lo cual la experiencia es un grado, sabemos más cosas, sabemos hacer los ujú, restaurantes mejor. Y luego hemos querido darle mucha fuerza a la parrilla por un lado, y luego por otro lado a todo ese producto de productores que hemos encontrado en la Argentina a lo largo de estos años, ¿vale? ujú, Hoy conseguimos traer un producto fresco del mar a Buenos Aires que no podíamos traer hace 20 años. Hemos hecho una selección de vaca bien alimentada y bien curada y bien madurada que podemos ujú, poner en la mesa y no teníamos hace 20 años. Tenemos productores agrícolas como el que hace los tomates que tenemos aquí y claro. tal, que son productos únicos y que vienen directamente de la huerta a la mesa. Pues bueno, profundizar en la filosofía del producto limpio, el producto fiel, el producto directo, ese sabor que seguro que todos tenemos en el disco duro, ¿no? De la Ujú, cabeza a que saben las cosas, pero muchas veces lo hemos olvidado, ¿no? ujú. Pues la filosofía de Berría, que en vasco quiere decir el nuevo, Sí. pues la filosofía de Berría es recuperar eso, ¿no? Y darle fuerza a ese tal, haciendo una gastronomía muy honesta, muy para todo el mundo y donde además es muy importante, tanto en Sagardi como en Berría, son restaurantes para compartir. Entonces nos gusta mucho hacer platos grandes que se compartan en la mesa, Ujú. ¿vale? Y esa es un poco la cultura. Bien. ¿Cuál fue de de todas las aperturas que hicieron en los 30 locales son Sí. aproximadamente, sí, en el mundo, cuál fue la más desafiante? La más desafiante, yo te diría que cuando abrimos Sagar en Buenos Aires, seguro. Sí. Sí, más desafiante y posiblemente más inconsciente, ¿no? Ujú. Fue tener en cuenta que fue nuestra primera apertura internacional Ajá. Ah, mira. y pero yo creo, mira, yo creo que hay un término, y te lo he dicho así, la inconsciencia, ¿no? Ujú, Que está considerado algo peyorativo o algo asociado a la incultura o a la ignorancia. Yo creo que es un valor empresarial. Creo que la inconsciencia, tiene que haber cierto grado de inconsciencia en cualquier emprendedor, porque si lo tienes todo absolutamente parametrizado, todo analizado, todo seguro y todo decidido, al final no haces nada. no, es la pulsión que te Claro, o sea, al desafía. final hay un momento que tienes que decir, bueno, ya, vamos, ¿no? Vamos y lo Ujú, hacemos. Y luego por el camino, pues aprendes, corriges, mejoras, tal, ¿no? Pues yo creo que fue un desafío que nos lanzamos hace 20 años y que de lo cual me siento muy orgulloso. Y luego muy orgulloso porque nos costó mucho construir, no las paredes del restaurante, sino no, no. construir el concepto, pero luego tuvo un grado de aceptación muy grande por parte de la gente de la ciudad de Buenos Aires y de toda Argentina. Y hoy Sagardi con 20 años sigue siendo un clásico, Un clásico. Exacto. de lo cual me siento muy orgulloso. Claro, muy Ese bueno. es el objetivo, creo yo, de un buen restaurante, ¿no? Ujú, Convertirse en un clásico y no ser algo de moda pasajera, que hoy está muy de moda y dentro de 2 años no se acuerda nadie, ¿no? ujú. Y volvamos a a la cocina vasca. En qué situación crees que está? Hace poquito hicieron una presentación de un plan estratégico gastronómico para España.
estaba Ferran Adrià en la presentación, así que me imagino que debe haber sido parte de la construcción de ese plan estratégico. Este, pero hace pie, digamos, esa cocina sobre dos grandes pilares, que son la cocina vasca y la cocina catalana, que son las que han trascendido las fronteras, ¿no? ¿En qué situación creéis que está en este momento? A ver, mira, hay cocinas en el mundo. Normalmente las cocinas se han extendido por el mundo cuando se la han llevado los inmigrantes, ¿vale? Y eso es una realidad y ha sido así, ¿no? Entonces, pues, si la cocina china está muy extendida por el mundo es porque ha habido muchos chinos que han emigrado por todo el mundo y al final han acabado haciendo su cocina, ¿no? Si la cocina italiana se ha extendido por el mundo es porque todos los inmigrantes italianos se llevaban la cocina, ¿no? Hay una anécdota muy buena que cuando llegaba la gente muy, muy pobre, normalmente de la Calabria, de los pueblos de Nápoles y tal, llegaban a Nueva York, ¿no? Pues llegaban, normalmente además, como sabéis, se constituían en mafias y en grupos de presión y de amigos y tal, y cuando ya tenían cierta realidad, cierto tema medio atado, medio boyante, medio les iba un poquito bien, lo primero que se traían a la mama del pueblo para que les hiciese la pasta todos los días, ¿no? ¿Vale? Y entonces era la pasta, Claro. que era la pasta para ellos y sus amigos, que al final eso fue el origen de los restaurantes italianos en todo el mundo, ¿no? O sea que es un poco la... Entonces yo creo que eso es muy interesante y lo que pasa es que hay cocinas que viajan muy bien. Y la cocina italiana viaja muy bien porque al final sus bases son la pasta, la salsa de tomate, Sí, cuatro cosas que viajan muy bien. Al final la pasta es muy fácil de enviar por el mundo, ¿no? es Mover buen cierto. pescado fresco, buena carne es difícil y al final nosotros tenemos que hacer un trabajo aquí en la Argentina, por ejemplo, de búsqueda de esos productos y de trabajar con los productores para poder generar esos productos, ¿no? Y luego yo creo que hay algo que faltan empresarios y sobran showmans muchas veces, ¿no? Hoy está muy de moda decir, no, no sé qué chef ha abierto en no sé cuántos sitios del mundo, de tal, no sé qué, y luego es mentira. No ha abierto él, ha dejado su nombre, le pagan un feed para utilizar su nombre y hacer tal, y luego ese restaurante ni responde a su cocina de origen, ni responde a nada, porque el chef va una vez al año a hacerse un reportaje de prensa y vuelve a casa, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser empresarios, falta gente que decida que lleva su cocina afuera. Creo que hoy, por ejemplo, si hablamos al revés, creo que, por ejemplo, en España hoy se está valorando mucho los buenos cocineros y la cocina argentina, ¿vale? Ha cambiado totalmente. Antes era una cocina que era una cocina muy popular, muy de nivel medio-bajo. Hoy hay grandes restaurantes muy buenos en manos de cocineros argentinos, Sí. pero que son ellos los que los han impulsado y los que los están haciendo funcionar y los que asan cada día y los que cocinan cada día, ¿vale? Entonces yo creo que ese ejemplo es muy importante. Falta al final emprendedores, ¿no? Gente que diga, me voy al otro lado del mundo y voy a hacer que esto funcione, ¿no? Y sí, que lo haga, Esa es sí, mi opinión, ¿eh? claro, que lo haga con la marca, ¿no? Pero bueno, España me parece que ha sido, digo, más allá de cómo han viajado las demás cocinas, porque es cierto que la cocina italiana tiene pregnancia en todo el Sí, en mundo, todo el mundo, en sí, todo el sí. mundo. La maravilla de la revolución de la cocina en España es que fue la que se atrevió a pelearle a la cocina Está francesa claro, el podio, ¿no? está claro. Y ha hecho unas cosas fantásticas, ¿no? Sí, yo creo además que hay un factor diferencial por la cocina francesa. Lo que nos han enseñado a todos los cocineros como cocina francesa viene de la corte, ¿no? Viene Claro, del poder, viene que es la cocina de de la las casas muerte. reales, la Sí. cocina de tal, sofisticada, tal, no sé qué, tal, tal, tal. Y es la cocina que estaba considerada a nivel clásico como la mejor cocina del mundo, ¿no? Las cocinas españolas, que no hay una, hay muchas, las cocinas españolas vienen del pueblo, Claro. bien de cada territorio, de las familias, de administrar recursos que cada territorio tiene, de cómo tal, y eso, cuando se le ha puesto en valor, genera, yo creo, una cocina mucho más auténtica, mucho más sana, evidentemente,
y bueno, y mucho más diversa, ¿no? Y yo creo que ese es el gran valor que tienen las cocinas españolas, ¿no? Está bien, me gusta esa lectura, no lo había visto así, pero Claro. es cierto, la cocina francesa es la cocina Viene de la de las élite, cortes, eso es, claro. de las cortes, eso. Sí, sí, sí. Y es cierto que en el caso de España, con toda esa diversidad que hay, de tradición culinaria, eso apalancó Claro, esa revolución, claro. ¿no? Y sobre este plan estratégico nuevo, ¿conoces algo? ¿Sabés? Sí, lo conozco, yo creo que está bien, todos esos esfuerzos, está Ujú, bien, y yo con Ferran, que tengo una gran amistad, pues creo que está haciendo un trabajo muy, muy ujú, importante. Eh, Está bien que se apoye en los productores y en el producto del país. ujú. Eh, no está de más la ayuda de la administración pública, No, la al ayuda del contrario. gobierno, no está de más, pero Ujú. sin emprendedores no sirve No para nada, alcanza. en mi opinión, Ujú. ¿eh? Sí, sí, Entonces sí. falta, creo que a ese Sí, plan es le falta público-privado, ¿no? la última coleta, que es lo importante. O sea, al final es esos chavales jóvenes que deciden, no, vamos, vamos y vamos con Ujú, todo, ¿no? ujú. Con su inconsciencia, con su fuerza, con sus ganas de vivir, sus Claro, ganas de pelear, sus ganas de gustar. ujú, Y bueno, yo creo que es lo más importante. claro, claro. Y te ponía el ejemplo de esos cocineros argentinos que hoy en Europa pues están haciendo una cocina exquisita, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Bueno, eso es en estos 20 años me imagino que habrás visto la evolución, esa es una cosa bastante llamativa de los últimos años, ¿no? Que Sí. empezaron a aparecer estructuras más pequeñas, ¿no? Sin una gran casa tal vez, pero haciendo una cocina, ¿no? Muchos jóvenes Claro, muy buena. haciendo una cocina muy, muy buena. Eso es muy importante, Ujú, porque de ahí sale el tejido gastronómico de un país. claro, claro. ¿Y en Mendoza armaron algo? No, no, en Mendoza estuvimos ahora hace poco Sí. colaborando con nuestro amigo Alejandro Vigil en el Ujú, Festival del Tomate y cocinando también, y que además estuviste y sí. lo disfrutaste con nosotros. Y no, yo en Mendoza tengo un cariño tremendo, y lo que sí tenemos, fíjate, ya desde el primer viaje que yo hice hace 20 años a Argentina, Ujú, pues este que hoy casi me considero vasco argentino, ¿no? Pues lo primero que me enamoré es del vino Malbec y del Malbec de la viña, sí, antigua Malbec, ¿no? Y desde hace 18 años tenemos una viña pequeñita, pero patrimonial, sí. prefiloxérica, de 110 años, si Wow. calculamos ¿En ahora que dónde? tiene, en la Consulta, en el Valle de Uco, Sí. y ahí hacemos un Malbec que para mí es exquisito. A Uy, mí qué hacer bueno. vino joven, sin madera, con viñas centenarias, creo que es el lujo de cualquier enólogo y el placer más grande que hay, ¿no? Qué bueno. ¿Y ese vino dónde está? Ese vino lo vendemos aquí en la Argentina, Ajá. en nuestros ¿Con qué restaurantes. marca sale? Uco Malbec, Ajá. Uco Malbec, Uco Rosé, que es el Ujú, rosado, hecho de Malbec puro sí. también, Wow. y luego el Pago Lobo, que es un vino de pago, ese sí ya es más evolucionado y preparado para durar muchos años. Ujú, qué bueno. Pero lo vendemos en Europa también, y bueno, muy Ujú. poquita producción, pero muy bueno. ¿Cuántas botellas hacen? Unas 30.000 al año, no, no Ujú, mucho. ujú. O sea que te da para abastecer lo local y Los llevar restaurantes, no, y luego restaurantes amigos y conocidos, Ujú. tanto en Mendoza como aquí en Buenos Aires, que también lo consumen. ¿Y en el País Vasco no tenés ningún desarrollo? En el País Vasco, hoy no tenemos ningún Ajá. desarrollo, ¿vale? Pero estamos buscando y haciendo algún proyecto muy emblemático de colaboración que queremos que sea un poco la etapa posterior Ujú. de desarrollo de Sagardi, de la compañía, pero donde además aportemos, hoy no te puedo especificar porque todavía no está cerrado, pero además Hasta aportemos acá. valor añadido a los sectores productivos, Ajá. a Ah, los productores, ¿vale? Entonces ahí está el sueño, ¿no? Cómo nos juntamos con los productores, los cocineros y luego el consumidor final, y generamos un proyecto de valor ujú. añadido
que al final conecte, ¿no? Esa conexión, esa conectividad que os decía, pues yo creo que ese es el objetivo. Y en eso estamos soñando y trabajando, soñando y trabajando. Está bueno. Esa unión entre cocineros y productores, la verdad que es espectacular, ¿no? Todo muy lo que importante. sale de ahí es fantástico. Muy importante, muy importante. Y es algo, no sé, acá relativamente nuevo. Sí, pero ya se está dando, ¿eh? Sí, Ya poco a poco no, muchísimo se se está está dando, sí, se está dando y hay productores conscientes y cocineros conscientes también que entendemos que uno sin el otro no podemos funcionar, ¿no? Claro, claro, perfecto. Bueno, Iñaki, un placer. Un placer estar contigo. No, gracias por, bueno, Encantado. qué bueno que te enganché, ya estás volviendo a casa, así que, Muy bien. en buena hora. El próximo día ponemos una copita de vino Ahí está, para brindar. venga. ¿Eh? Muchas Bueno, gracias. gracias. Cuídate. Gracias por acompañarnos.